Las realidades políticas del país y el mundo, según los criterios de sus protagonistas. Con ustedes, el invitado de Diego Oquendo. Nuestro invitado es el señor embajador don Arturo Cabrera Hidalgo, el vicecanciller y catedrático universitario. El tema que hemos planteado, ola de amenazas de muerte en Turbia, la investigación del magnicidio del presidente haitiano, y como siempre, pues Edison está haciendo el contacto necesario a través de la línea telefónica. En todo caso, cada entrevista es formalmente organizada por nuestra secretaria, doña Susana Gándara. Doctor Cabrera, bienvenido al programa. Le recibo con mucha curiosidad y con mucho interés. Y dejemos que desde Madrid, España, doña Michelle haga lo suyo. Michelle, la presentación. Se encuentra con nosotros el embajador Arturo Cabrera Hidalgo, ex vicecanciller y catedrático universitario. Ola de amenazas de muerte enturbia la investigación del magnicidio del presidente haitiano. La situación del país caribeño no puede ser ajena para la región. Su crisis institucional interna por un lado y la posible interacción de carteles transnacionales de sicarios por otro suponen un desafío para América Latina. ¿Qué papel puede jugar la diplomacia en favor de la justicia y la paz? Nos honramos con la presencia de un diplomático de amplia trayectoria. Gracias, Michelle. Y claro, es evidente que para Buenos Días de Visión, para emisora, los temas internacionales no son ajenos, y no se diga el caso del magnicidio del presidente haitiano, que todavía pues no ha terminado de resolverse. Señor embajador, le recibo con la mayor cordialidad y le suplico respuestas muy puntuales, muy concretas, porque Michelle y yo tenemos para usted preguntas interesantes. Señor doctor Cabrera, le pregunto, ¿cuán atropelladas y caóticas están resultando las investigaciones por el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse? ¿Esto es por culpa de la débil institucionalidad del país o porque hay tantos peces gordos buscando boicotar el proceso? Comencemos por allí. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días a usted, Diego, Michelle, y a la audiencia de Radiovisión. Muy honrado por esta invitación que la he aceptado con mucho agrado a título personal y académico. En realidad la situación en este momento genera muchas teorías de conspiración, mayor caos. Posiblemente algunas de estas teorías son reales. Fíjese, el mismo magnicidio no era esperado. Aún no se determina quién se podía haber beneficiado del mismo. De ahí que las investigaciones sean aún más complejas. Si se buscaba generar un caos, pues no se lo logró. Los observadores dicen que tras el magnicidio, las calles de Haití, que por experiencia propia las conozco y son tan ajetreadas, estaban vacías. No hubo el caos, al menos en un inicio, en los primeros días. Permítame, sin embargo, poner en contexto un poco los hechos. El lamentable magnicidio del 7 de julio del presidente Jovenel Moïse, que sacude a la comunidad internacional, no es un hecho aislado. Un prestigioso diario internacional, el diario El País, en esos días hablaba del riesgo que podía haber de que el magnicidio genere un vacío de poder y las consecuencias que eso podría tener para la región y para la comunidad internacional. Y yo le daría la vuelta a ese análisis y diría que el magnicidio no es necesariamente una causa para un vacío de poder. Yo diría que el vacío de poder que permanentemente existe en Haití fue la causa del magnicidio. Un vacío de poder, de institucionalidad, de control político, un vacío que no se limita ahora a la ausencia de un mandatario legal o ilegalmente nombrado en el poder. Mire, hablamos de 20 gobiernos en 35 años, de 23 años en los que se suprimió el ejército por el temor de los golpes de Estado, de un crimen organizado que bien se ha mencionado en este programa, maneja grandes mafias y que ex jefes de la policía haitiana se declaran como líderes de este crimen organizado. La ausencia del legislativo, gobernar por decreto, todo eso es vacío de poder. Y como preguntaba Michelle, este tipo de crisis siempre afectan a los intereses nacionales.
a los intereses regionales y a los intereses internacionales. Generan inestabilidad en la región y mire usted, tenemos muchos ejemplos en la actualidad de que las crisis internacionales no tienen fronteras. Efectos de inestabilidad, había dicho, efectos en la economía, el propio crimen organizado que campea y controla partes de Puerto Príncipe y de toda la ciudad, efectos en la migración, que si bien afectan también a la economía, sobre todo afectan a la dignidad humana de personas que deben salir de su país por esta situación de caos, ¿no? Las investigaciones, sí, están en un estado crítico y parte de eso es las decisiones que últimamente se han tomado. El panorama no es claro aún, a pesar de que en teoría se ha cambiado de página según el gobierno o el nuevo primer ministro que ha asumido el poder. Yo discrepo desde un punto de vista técnico, académico, de que en realidad se haya cambiado de página. Mire, el señor Ariel Henry o Henry era el primer ministro designado por el presidente Moisés, pero no había logrado todavía asumir el poder. Quien se encontraba en el poder y debía dejarlo era el señor Joseph, Claude Joseph, intentó permanecer en el poder. Lambert, uno de los pocos sobrevivientes del Senado en Haití, 10 de 30 senadores. ¿Por qué? Porque los otros 20 ya habían terminado su periodo y no habían elecciones. Pues también buscaba asumir el poder. No digamos, bueno, la situación de la cabeza de la Corte Suprema de Justicia de Haití, que había fallecido hace muy poco con COVID, ¿no? Y además de esto, de que se habla siempre, esto es menos conocido, de un cuarto poder del Estado, que es este famoso core group, ¿no? El grupo núcleo, que se forma en cierta forma debido a la presencia de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, la MINUSTAH. Entonces son muchos actores, ¿no? Por grupo están la ONU, la OEA, la Unión Europea, bueno, Estados Unidos, Francia, España, Canadá y, si no me equivoco, Brasil. Han tenido una participación importante, yo diría más unos que otros actores, en lo que finalmente ha sucedido. En el momento político en el que se encuentra Haití, en el que quienes están en el poder manifiestan que hay un gobierno de consenso y un cambio de página que dará estabilidad y permitirá volver a unas elecciones, pero que la oposición nuevamente, que fue uno de los defectos del gobierno de Moisés, ha vuelto a unirse. Señor embajador, le escuchamos con buen interés su amplia explicación. Tómese en cuenta que el doctor Cabrera, embajador Cabrera, estuvo ejerciendo, digamos, diplomacia en Haití. Además, por lo que vemos, es un hombre con buen dominio del francés. Esto es realmente toda una garantía. Mil gracias por estar en el programa. Le suplico, doctor, respuestas muy apretadas para que no se nos queden algunas preguntas en el candelero. Entre comillas, ni siquiera se esconden. Están aquí, solo nos miran, nos escuchan, esperando asustarnos, comillas. Estas fueron las palabras de Martín Moisés en el funeral de su esposo. Le pregunto, ¿los actores intelectuales del magnicidio pudieran estar entre las castas políticas y exfuncionarios del Estado haitiano, señor embajador? Esa es una de las preguntas que se hacen muchos analistas internacionales, perdón, pero también soy académico y ahí a veces tiendo a hablar y a explicar más de lo que debo. Es difícil el determinar quién se beneficia o se benefició en realidad, ¿no? De ahí mi explicación de cómo se ha reestructurado el poder, qué causas podían haber en el fondo de este lamentable magnicidio, por qué no se lo preveía, por qué la poca seguridad, cómo se ve a futuro el destino político de Haití, más caos, más vacío de poder, más protestas. De hecho, desde ya la esposa de
el presidente asesinado, Martín Moise, y ya aparece como la posible futura candidata a presidenta, ¿no? Ya tuiteó, y cuando alguien tuitea, hay que preocuparse, sobre todo en este sentido. Diálogo en Buenos Días con el señor embajador Arturo Cabrera Hidalgo, es vicecanciller y es catedrático universitario y evidentemente un hombre inteligente y un académico, no faltaba más. Miguel. Embajador, los investigadores judiciales del magnicidio han denunciado una serie de amenazas en esta última semana. ¿La comunidad internacional pudiera intervenir para precautelar la vida de estos funcionarios? Mire, en relaciones internacionales se debe tener mucho cuidado en la intervención en asuntos internos de otro Estado. La comunidad internacional puede intervenir a pedido de las actuales autoridades del gobierno de Haití. Y de hecho, como mencionaba anteriormente, existe este grupo núcleo que se lo ha llamado, como ya dije, el cuarto poder del Estado y que habría tenido influencia en cómo se configura actualmente el nuevo gobierno, podría participar. Yo tuve experiencia, lo mencioné en un artículo que escribí hace un par de semanas en el diario El Comercio, en el papel de los cascos azules, en el que participó el Ecuador, en la precisamente misión de estabilización de Haití. Y déjeme decirle que esos 13 años sí dieron una mayor estabilidad democrática al país. No han sido la solución, la MINUSTAH ha salido ya, ha terminado su trabajo ahí, y tampoco fue un trabajo que no haya tenido críticas, ¿no? El Ecuador tuvo la posibilidad de participar y de hacer un papel realmente valeroso y muy digno de reconocimiento. Tuve la posibilidad de formar parte de una delegación de alto nivel para que pueda permanecer nuestros cascos azules como parte del contingente de Chile en este entonces, y de conocer el trabajo que se hacía, y fue mucho. Esa participación de la comunidad internacional es un ejemplo de posibilidades de participación y de apoyo, pero siempre bajo el pedido, el requerimiento de las autoridades políticas actuales. Escuchamos con vivo interés, señor embajador, ¿qué papel pudieron haber jugado varios miembros de la policía y de los cuerpos de seguridad presidencial en este crimen? Y déjeme decirle que recuerdo la tenebrosa época de François Duvalier, el famoso Apadoc, y la vigencia de los Tonton Macoutes. Adelante, doctor. Mira, hay muchos actores y yo creo que este hecho debe analizárselo de una manera integral, holística. Haití y lo que ha ocurrido en este momento no es, como decía, un hecho aislado ni fruto de una decisión individual o de un grupo. Haití, el primer país latinoamericano que se independizó, solamente Estados Unidos, que no es latinoamericano, se había independizado antes, la primera república, con orgullo lo dice, en la primera república negra. Fue un país que nació en América, al que mucha gente no lo sabe, le debemos en parte la independencia nosotros, países como Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú. Recuerde la amistad de Petión con Bolívar, las visitas de Bolívar a Petión cuando la campaña libertaria tenía sus bajos, pues era Haití quien nos proveía a Bolívar de recursos, de embarcaciones, de armas, de hombres para luchar por nuestra libertad. Pero desde el inicio mismo de la República pues hubieron problemas, ¿no? Petión primero luchaba con Louverture, luego hubo guerra civil, peleó en contra de Louverture, llegó a establecerse un rey en un sector de Haití, ¿no? Enrique I. Finalmente, cuando se establece la República y como resultado de la independencia, pues Haití tiene que pagar millonarias deudas a Francia, fue forzado a hacerlo, y nace en pobreza, nace en caos, nace en convulsiones políticas, ha tenido intervenciones militares.
por parte de varios países, sobre todo del norte y sobre todo Estados Unidos físicamente, pero intervenciones de otro tipo, que no necesariamente significa poner botas en el terreno, como se dice, intervenciones que hasta ahora influencian la política interna y de alguna manera no lo hacen de manera correcta. Es decir, no se está invirtiendo en lo que se necesita, en un problema que es estructural, un problema que es, digamos, centenario. No podemos, no sé si utilizar el término como diplomático de Estado fallido, pero sí de un país que ha sufrido tanto la crisis política y social como los desastres naturales. Ha habido una combinación fatal en la que, sin embargo, la comunidad internacional, por ejemplo, en el terremoto de 2010, ha visto cada hecho como aislado y no ha visto en su conjunto lo que requiere un país como Haití para su desarrollo. Y tenemos ejemplos, no es una utopía, tenemos ejemplos de otros países, en otras regiones, que han podido invertir en educación, en innovación, en desarrollo. Bueno, el ejemplo de los países bálticos en Europa nacieron luego de la Primera Guerra, desaparecieron luego de la Segunda Guerra, es decir, es una historia reciente, y por supuesto que han tenido una gran inversión por parte de la Unión Europea, pero otros por sí mismos, como Corea del Sur, como Singapur, han invertido en educación, han invertido en preparación, en institucionalidad, en elementos de desarrollo sostenible. Y en Haití, lamentablemente, fuerzas políticas internas y también externas, intereses que siempre hay en las relaciones internacionales, no han permitido que ese apoyo, que esa participación pueda enrumbar a uno de nuestros hermanos latinoamericanos. Señor embajador, qué pena, se nos acaba el tiempo y se nos quedan algunas preguntas, pero volveremos a charlar con usted sobre este tema y otros temas internacionales. Está visto que usted, aparte de ser un diplomático de carrera con mucho mérito, de ser un académico, también es un valioso historiador. En Buenos Días de Visión, el señor embajador, doctor Arturo Cabrera Hidalgo, es vicecanciller y catedrático universitario. Doctor, en forma muy apretada, ¿en qué época estuvo en Haití y cuál fue el papel concreto que usted desempeñó allí? Bueno, en dos ocasiones oficialmente. 2007, cuando el entonces presidente decidió retirar a nuestro contingente, que formaba parte del contingente chileno, decía que había una crisis en el país y que no podíamos tener en otro país a nuestras tropas construyendo caminos, reconstruyendo casas, que no era la realidad, ¿no? Esto es como para una entrevista aparte. Fui parte entonces de una delegación con el entonces general Fabián Garela, caballero que luego fue, si no me equivoco, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para realizar una inspección in situ y luego un informe que permitió que afortunadamente no solo permanezcan ahí nuestros soldados, nuestras tropas, nuestros oficiales, estaban en ese tiempo al mando del coronel Carrillo, sino que se decidió incrementar la participación del país en otros espacios de mantenimiento de paz. Ahora se está hablando también de nuevos, ojalá hubiera el tiempo para hablar, nuevas oportunidades para el Ecuador conjuntamente con el Perú, proyectos únicos que no se han dado antes para trabajar en misiones de paz, por ejemplo, en el Sahara Occidental. La segunda ocasión fue menos segura, menos protegida, no estábamos en helicópteros militares, fue como parte de la delegación del Ecuador ante la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo del año pasado, ya empezada la pandemia, cuando acompañé a un grupo brillante de 3 abogados de la Procuraduría, dirigidos por nuestro amigo Íñigo Salvador, a audiencias en las que a 2 años tuve que litigar, porque también soy abogado, y que nos permitieron ver más de cerca la situación, ¿no? Yo describo en un artículo que escribí la manera en la que nosotros tuvimos que enfrentar situaciones del día a día en la calle,
en el simple transportarnos desde el lugar de las reuniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta nuestro hotel. Es decir, no solamente desde el punto de vista teórico, sino práctico. Tengo alguna experiencia en Haití y en general, por supuesto, en la región. Es nuestro deber como diplomáticos de carrera el mantenernos siempre técnicamente actualizados en todos estos temas. Felicitaciones, realmente me place de escuchado y aprendo. Yo conocí una vez en Haití cuando estaba de agregado cultural el notable poeta Francisco Tobar García. Señor embajador, estaremos hablando a futuro. Muy gentil, nos ha honrado con su presencia. Muy buenos días, doctor Cabrera. Será un placer. Buenos días a usted, a Michelle y a su distinguida audiencia. Muy bien. Estupendo, claro, es un hombre que conoce del tema, ¿no? Es un diplomático de carrera, es académico y por cierto historiador, y por lo que vea con buen dominio del francés, seguramente otros idiomas.